Las alumnas de la Universidad Veracruzana, Campus Coatzacoalcos, en la experiencia educativa Teoría Económica de la licenciatura en Derecho, desarrollaron la siguiente presentación sobre el sistema de organización económica de los Estados Unidos mexicanos. El grupo está conformado por Denise, Gabriela y Paola. Antes de abordar el tema, debemos saber qué es un sistema económico. Bueno, un sistema económico es un conjunto coherente de estructuras que comprenden las relaciones económicas, sociales e institucionales y los elementos geográficos, técnicos y demográficos. Los principios en el Estado mexicano constan de 7 fundamentos económicos, los cuales se explicarán más adelante. 1. El derecho constitucional económico. 2. Los principios económicos mexicanos. 3. La rectoría del Estado, concepto y objetivos. 4. La economía mixta, sectores públicos, privado y social. 5. La planeación democrática. 6. El Banco Central. 7. El nuevo sistema bancario y financiero. El primer fundamento, que es el derecho constitucional, puede definirse como el conjunto de normas y principios que, recogidos en la Constitución, tienen efectos patrimonial, sean para el Estado, para los individuos o para ambos. En México, la tradición jurídica identifica como piedra angular del derecho constitucional económico la noción de orden público económico. La doctrina europea usa de manera prácticamente uniforme la categoría de constitución económica, con la que hace referencia a los preceptos o principios inmanentes fundamentales de los que deriva la estructura y el funcionamiento de la actividad económica, o las normas destinadas a proporcionar el marco jurídico fundamental para la estructura y funcionamiento de la actividad económica. El segundo fundamento son los principios económicos mexicanos. Desde la década de los 80 del siglo pasado, el cambio estructural en México se encuentra orientado a alcanzar un desarrollo endógeno y exógeno de la economía nacional, en cuyo fundamento jurídico convergen las políticas públicas surgidas de acuerdos alcanzados multilateralmente y la normatividad proveniente de los subsistemas jurídicos anglosajón y romanista, a fin de salvaguardar los principios de rectoría del Estado, la libre concurrencia y la libertad de competencia, lo cual representa una fase de transición para el derecho. La crisis existente en México en 1982 reclamaba un cambio impostergable, apertura de espacios para posibilitar la interacción de la sociedad con el derecho, pues así podría aminorarse la experiencia económica disfuncional prevaleciente con los reclamos de los gobernados. Fueron creadas diversas instituciones y se les dio otra imagen a la administración pública y a los servidores públicos. La armonización de esas políticas económicas con la sistematización de la emergente normatividad jurídica marca el inicio para que México participe en la economía mundial, por lo cual en 1986 representa para nuestro país el inicio hacia un desarrollo exógeno. Con el ingreso al Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio, GATT, hoy Organización Mundial de Comercio, OMC, con ello se propicia la integración económica, proceso asumido por México a través de tratados de libre comercio. México llega a la última década del siglo pasado y con el nuevo orden económico mundial, con su política económica de flexibilidad y apertura a los mercados, para procurar del desarrollo endógeno de los años 80, el desarrollo exógeno de un mercado interior a mercados zonales, garantizando
por un marco integrado con los principios de libertad de comercio e industria, libertad de concurrencia, libertad de competencia y libertad de consumo, jurídicamente expresado en la promulgación de diversas leyes secundarias y en el surgimiento de instituciones como 1. Autonomía del Banco de México. 2. Promulgación de la Ley Federal de Competencia. 3. Establecimiento de la Comisión Federal de Competencia Económica. 4. Reprivatización de la banca. 5. Establecimiento de la Comisión Nacional Usuarios de los Servicios Financieros, CONDUCEF. 6. La presencia de las organizaciones no gubernamentales, ONG. 7. Se reforma la regulación de la materia de telecomunicaciones por satélite, de las áreas estratégicas de explotación exclusiva de la nación a las áreas prioritarias. El cuarto fundamento, que es la Rectoría del Estado, es regulado al principio de la Rectoría del Estado en el artículo 25 constitucional, puntualizándole de la manera siguiente: corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. El cuarto fundamento, que sería la economía mixta. A partir de 1983, debido a las reformas constitucionales, se pretende fortalecer la responsabilidad del Estado mexicano para regir y promover el desarrollo nacional, reafirmar y precisar la coexistencia armónica y corresponsable de los sectores público, privado, nacional o extranjero y social en nuestro sistema económico, ratificar las libertades económicas sujetas al interés social y establecer a nivel constitucional un sistema de planeación democrática para el desarrollo. La economía mixta es el sistema económico de mercado que tiene un fuerte componente de intervención estatal. Dicho componente puede referirse a un amplio sector de empresas estatales, a la existencia de extendidos controles de precios o a una política económica que hace énfasis en la planificación. Así, la economía mixta establece que el Estado debe participar en las acciones estratégicamente importantes como pueden ser los hidrocarburos. El 5 fundamento, que es la planeación democrática. Planear es una obligación del gobierno y se considera una acción ordenadora de las actividades de todas las áreas de gobierno. La planeación se define y sustenta en el artículo 26 de nuestra Constitución, que le dedica 4 párrafos. En ellos se establece la responsabilidad del Estado en la materia, que se ejerce a través de un sistema de planeación democrática. El carácter democrático de la planeación estriba en el mandato constitucional de que el Poder Ejecutivo realice una consulta antes de elaborar un plan entre los sectores sociales, para que éstos tengan la oportunidad de emitir comentarios y opiniones respecto a las necesidades sociales o sectoriales para que sean incluidas en el plan. El 6º fundamento, Banco Central. El Banco de México abrió sus puertas el 1 de septiembre de 1925. Fue
la consumación de una inspiración largamente acariciada por el país. En 1985 se registra un hito importante en la historia del Banco de México. En ese año se expide una nueva ley orgánica para la institución. Una de las iniciativas más sobresalientes hecha por el Banco de México fue en cuanto a la creación en México de la llamada banca múltiple en 1976. La gran transformación en la historia reciente del Banco de México ocurrió en 1993 con la reforma constitucional mediante la cual se otorgó autonomía a esta institución. En el artículo 28 constitucional ha quedado señalado que ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. La relevancia de esta medida tiene su origen en la especial relación que existe entre el crédito del Banco Central y los movimientos del nivel general de precios. La autonomía concedida al Banco de México, explicada en la exposición de motivos de la reforma constitucional respectiva, tiene como principal objeto construir una salvaguarda contra futuros brotes de inflación. El séptimo fundamento, que es el nuevo sistema bancario y financiero. En 1988, la liberación financiera del sistema bancario mexicano inició con el levantamiento de las restricciones en tasas de interés para endeudamiento y créditos. Esto originó un periodo de crecimiento explosivo de las operaciones de créditos individuales y comerciales. En 1990, el Congreso mexicano promulgó la legislación, la Ley para regular las agrupaciones financieras, que modificó el marco legal y regulatorio que gobernaba al sistema bancario y financiero, permitiendo la existencia de grupos financieros. Esta ley fue inicio del progreso de regulación y supervisión de los grupos bancarios en México. El 26 de marzo de 1998 se presentó una nueva legislación al Congreso que fortalecería la autonomía del Banco de México y permitiría mayor autonomía a la CNBV, así como facultades para la supervisión bancaria. La nueva legislación claramente organiza las facultades de autoridad entre la CNBV, el Banco de México y la CHCP. Las atribuciones específicas que serían transferidas de la CHCP a la CNBV son la facultad para autorizar entidades financieras en México y la facultad para emitir regulación prudencial adicional, como lo es el índice de capitalización. En conclusión, podemos decir que la idea de un sistema económico lleva consigo la connotación articulada de partes, principios, reglas, procedimientos e instituciones, armonizadas funcionalmente para la consecución de fines colectivos determinados. Durante esa articulación de partes, cada sociedad trata de resolver el problema fundamental económico que es la satisfacción de las necesidades básicas. Cada sistema económico se caracteriza por su ordenamiento jurídico, que especifica el régimen de propiedad y las condiciones de contratación entre particulares. Es el Estado el que elabora e impone ese ordenamiento jurídico y se reserva para ciertos ámbitos y formas de actuación. El sistema económico sirve, por tanto, para determinar qué agentes y en qué condiciones podrán adoptar decisiones económicas. Es de extrema importancia que todas las ramas de las ciencias aporten conocimientos para la construcción de este sistema. Es sin dudas y de gran complejidad e interés para el ser humano. No se limita exclusivamente a cuestiones económicas o comerciales,
sino que en muchos sentidos traspasa esas fronteras para también incluir conceptos sociales, políticos y culturales. Existen clases de sistemas económicos. El capitalismo es una organización económica caracterizada por la propiedad privada de los medios de producción y distribución y por la búsqueda de ganancia bajo condiciones competitivas. Es una economía capitalista o de mercado. Las preguntas ¿qué?, ¿cómo? Y ¿para quién? Se resuelven en libre juego de las fuerzas competitivas de la oferta y la demanda. El socialismo, dentro de la teoría marxista, es la etapa transitoria entre el capitalismo y el comunismo. Corresponden a la dictadura del proletariado, en la cual el Estado controla los medios de producción y los obreros controlan el Estado. El producto se distribuye de acuerdo con la fórmula de cada cual según su capacidad y cada cual según su trabajo. El comunismo, en la teoría de Carlos Marx, es la meta final del desarrollo. Debe estar caracterizado por una sociedad sin clases, en la cual todo individuo vive de su trabajo y no de sus propiedades. La desaparición del Estado, la desaparición del problema salarial. Los ciudadanos viven de acuerdo con el lema, cada cual según sus capacidades y cada quien según sus necesidades. Ningún Estado ha llegado a este nivel. Los países llamados comunistas se encuentran en el estado del socialismo antes definido. Y por último, la economía mixta, entre los extremos representados por la economía de mercado y la economía dirigida. Esta es la economía mixta. En ella, las tres preguntas básicas se resuelven en parte por el mercado libre y en parte por una autoridad central gubernamental. Se puede decir que el modelo económico formal actual de la Constitución mexicana corresponde al programático de economía mixta. No obstante lo anterior, es perceptible que algunas de las disposiciones del sistema normativo secundario, así como el comportamiento del mercado, contradicen la Constitución. Nuestro país ha adoptado una forma de economía mixta, cuya intención es que coexistan de manera lo más armónicamente posible, mediante una planificación de la economía, que no es lo mismo que una economía planificada. Ambos sistemas, es decir, un modelo de mercado liberal a semejanza del que impera en los países democráticos, con un modelo o sistema identificado con los países de orientación socialista en el que se respeten los derechos individuales, la libre expresión, la libertad de trabajo, la libertad de industria, la propiedad privada, etc. Vale mucho la pena aclarar, de lo dicho en el párrafo que antecede, que no hay una incidencia directa entre liberalismo y democracia, es decir, que aquel sea un modelo exclusivo de los países democráticos y que ni en el totalitarismo o economía de Estado o en mercado centralista o de planeación sea el que impere en los países de orientación socialista. Como ejemplo de ello tendremos a China. Lo que es una realidad en el país es que nuestra Constitución regula un sistema mixto de mercado, donde conviven normas de derecho público, de derecho privado y de derecho social, en donde el aspecto social tiene un peso muy importante en cuanto al que el derecho económico tiene límites de derechos humanos de las personas, los derechos laborales, los derechos del consumidor, la libre empresa, etc. Pero también es real que existe una deficiencia en su adecuada tutela, su injusticiabilidad, así como una ausencia de acciones colectivas, por lo que ante su carencia se evidencia el verdadero sistema económico de nuestro país, un libre mercado que utiliza el andamiaje legislativo para contradecir a la Constitución, o bien para modificarla respondiendo no a intereses de Estado, sino de los particulares con poder económico. En este sentido, podríamos decir que en tanto no se haga un apuntalamiento a la política social desde el punto de vista del derecho, no con marchas, mitines, tomas de decisiones, etc.,
nuestra Constitución estará sentando las bases de un Estado que no corresponde a la realidad. Al Estado le ha hecho falta asumir su nueva función de lograr el equilibrio entre los agentes económicos. Eso fue todo por parte de nosotras. Muchas gracias.